Muy bien, vamos a comenzar con nuestra exposición del Evangelio de Juan. Vamos a abrir el Evangelio de Juan, capítulo 5, del versículo 18 al 23. Abran entonces sus Biblias. Juan, capítulo 5, del versículo 18 al versículo 23. Estos versículos del 18 al 23 son los que leímos hace ya varias semanas. El domingo anterior estábamos celebrando el aniversario de nuestra iglesia y eh, se tuvo un mensaje especial con el pastor Eliseo y ahora vamos a retomar esto. Entonces, nada más a manera de recordarles, Juan capítulo 5 del 18 al 23 es lo que leímos hace ya varios domingos y vamos a darle una lectura para poder refrescar nuestra memoria, para poder recordar. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Sí? Esto lo leíamos en la última ocasión que estuvimos con el Evangelio de Juan, y aprendimos de esto que Dios levanta, que el Señor Jesucristo levanta a los muertos con sus palabras, les da vida, y veíamos también que el juicio, que el Padre le dio el juicio a Jesús y que este juicio será propiamente con las mismas palabras que han rechazado, ¿sí? El último tema, de hecho, se llamó Estamos advertidos. Ok, ahora vamos a leer en esta ocasión del versículo 24 al 27, vamos a leer tan solo 4 versículos y vamos a continuar con esta respuesta que Jesús les estaba dando, esta respuesta que Jesús les da ante el ataque que está sufriendo por parte de los judíos. Y vamos a leer entonces del versículo 24 al 27, que dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Sí? Muy bien. El tema que vamos a tener para estos 4 versículos se va a titular ¿Se puede evitar el juicio? Y vamos entonces al primer versículo para irlo entendiendo, para ir comprendiendo lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Ok. Esto que acaba de decir el Señor aquí en el versículo 24, debemos nosotros leerlo en el contexto del versículo 22. Vamos a ver lo que dice el versículo 22. El versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, ¿sí? Aquí recordemos en el versículo 22, Jesús había dicho estas 3 afirmaciones por lo menos. Número 1, ya había dicho que habrá un juicio, ¿sí? Dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces Jesús está advirtiendo que habrá un juicio. Número 2, Jesús está diciendo que ese juicio le fue entregado a Jesús, que Jesús será quien va a juzgar. Y número 3, que seremos juzgados con el mismo evangelio, o sea,
con las mismas palabras que en vez de haber sido para salvación para el hombre las rechazó y con ese mismo evangelio el hombre será juzgado. Entonces, lo que Jesús dijo en Juan 5:22 es algo realmente, son noticias muy malas, de que al final del tiempo habrá un juicio. En ese juicio el Señor Jesucristo será el juez y y dice el Señor, yo no los juzgo, serán juzgados por las palabras que ellos han rechazado. Entonces, el versículo 22 nos está hablando de un terrible juicio para todos aquellos que han rechazado al Hijo de Dios. Ahora, en el versículo 24, vean que dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, el que cree al que me envió, ese tiene vida eterna. Y por cuanto tiene vida eterna, no vendrá a condenación, puesto que ha pasado de muerte a vida. El Señor nos está dando 4 afirmaciones: el que oye mi palabra, el que cree al que me envió, ese tiene vida eterna, no va a venir a condenación, ha pasado de muerte a vida. Vamos a ver estos puntos, vamos a desglosarlos uno a uno rápidamente para entender el alcance de las palabras de Jesús. Primero, el que oye mi palabra, ¿sí? Aquí es muy interesante que está presentando al hombre como alguien que oye, ¿sí? Ahora, rápidamente vamos a preparar nuestras Biblias para leer varios versículos. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1, y quiero presentarles primero, y quiero mostrarles que la Biblia presenta al hombre como alguien que está capacitado para oír. Vean, la Biblia presenta al hombre como alguien capacitado para oír. Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Listos? Ya tenemos Génesis 3:1. Dice lo siguiente. A ver, abran sus Biblias para leerlos todos juntos, porque necesito que veamos estos versículos, y al ver estos versículos nos vamos a dar cuenta que el hombre es presentado a lo largo de la Biblia como alguien que sí está capacitado para oír. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y ahí tenemos que la mujer tuvo capacidad de escuchar a la serpiente. Ahora, vamos a Génesis 3:8. Génesis capítulo 3, versículo 8, dice, una vez que Adán y Eva pecaron, una vez que Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios, desobedecieron, dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vea que dice, y oyeron la voz del Señor que se paseaba. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1:21 dice lo siguiente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, escucharon sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vean, el hombre tiene capacidad para oír. Hebreos 6:4. Vamos ahora a otro texto. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Aquí nos habla, va a dar pauta a la apostasía, va a dar pauta a aquellos apóstatas, aquellos que reciben el evangelio, que sí escucharon de la palabra de Dios, pero que no la obedecieron, que no la abrazaron. Dice Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, etcétera, y empieza a hablar de aquellos que apostatan del camino. Pero aquí lo que quiero resaltar es que dice aquellos que una vez que fueron iluminados y gustaron, ¿sí? Entonces, la Biblia sí presenta al hombre como alguien que está capacitado para oír.
y tan capacitado que escuchó a la serpiente, tan capacitado que escuchó a Dios después de que pecó, cuando se paseaba en el huerto al aire del día, tan capacitado para oír que oye sus propios razonamientos, y yo tengo la razón y esto es así, tan capacitado que puede ser expuesto al evangelio mismo de Dios, escuchar el evangelio y seguir escuchando su propio corazón, ¿sí? Entonces, aquí, cuando Jesús dice, el que oye mi palabra, la connotación no es nada más de alguien que escucha, sino que el oye mi palabra, la connotación, el sentido es alguien que cree, alguien que recibe y alguien que obedece su palabra, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la palabra de Jesús cuando dice el que oye mi palabra? ¿Y cuál es su palabra? Su palabra es el evangelio. Entonces, la primera afirmación que Jesús está dando es, el que oye mi palabra, es decir, el que recibe mi evangelio, el que cree mi evangelio, el que obedece mi evangelio, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿quién recibe el evangelio? ¿Quién cree el evangelio y quién obedece el evangelio? A ver, les hago esta pregunta. ¿Quién es aquel que recibe, cree y obedece al evangelio? ¿Quién sería? No tanto los hijos de Dios, porque a través del nuevo nacimiento son hechos hijos de Dios. Pero ¿quién es el que recibe, cree y obedece el evangelio? Aquellos para quienes el evangelio es precisamente eso, el evangelio, las buenas noticias. Entonces sí, es cierto como dicen, quien recibe, quien cree y obedece el evangelio, aquellos que se precian de pecadores, de condenados y merecedores de la ira de Dios, ¿sí? Para aquellos a quienes la ira, el evangelio viene a ser una buena noticia, ¿sí? Cuando tomábamos hace tiempo el discipulado, no sé si se acuerdan, una vez, en una ocasión les puse un video de una persona que estaba en el centro de una ciudad y esta persona gritaba a todas las personas que pasaban y les decía, tengo la cura para el cáncer, tengo la cura para el cáncer. Y de todas esas personas, nadie se acercó con él, nadie tuvo la necesidad de decirle, ¿y cuál es la cura? ¿Por qué no tuvieron la necesidad de decirle, ¿y cuál es la cura? ¿Por qué nadie acudió a él? Porque se entiende que nadie estaba enfermo o nadie se reconocía enfermo, ¿sí? Entonces, si en un hospital en oncología llega alguien y dice, tengo la cura para el cáncer, ¿qué creen que van a hacer todos los pacientes? Ahí en otra ocasión, ahorita déjame aquí con mi tratamiento, seguramente se van a parar y van a correr y van a decirle, dame por favor esa cura para el cáncer, ¿sí? Entonces, ¿quién recibe, quién cree y quién obedece el evangelio? Aquellos que saben que están perdidos de Dios, que están sus pecados, que no pueden hacer nada y que dicen, yo quiero también esas noticias para mí, ¿sí? Ahora, mucha atención, el que recibe entonces, el que cree y el que obedece a mi evangelio. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, versículos 5 al 6 para poder enfatizar en un punto muy importante que tiene que darse forzosamente, que tiene que evidenciarse en aquel que recibe, que cree y que obedece a las palabras de Jesús. Romanos capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Listos? Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros recibimos la gracia. ¿A cuál gracia se refiere? A la gracia de la redención, a que el Señor nos ha salvado. Pero vean, dice, fuimos salvados para la obediencia a la fe. Y se enfatiza nuevamente, es el que recibe, el que cree y el que obedece al Evangelio. Esta persona es la que Jesús está describiendo como el que oye mi palabra, el que recibe el Evangelio de Dios, el que cree en el Evangelio de Dios y el que obedece el Evangelio de Dios, ¿sí? Si no hay obediencia,
entonces no hubo recepción de ese evangelio, no se creyó el evangelio. La forma de saber si has creído en el evangelio es si estás obedeciendo el evangelio. Una ocasión un joven le preguntaba a Martín Lutero: oye, Martín Lutero, ¿cómo sé si soy cristiano? Y Martín Lutero le dijo: muy sencillo, si vienes a la iglesia este domingo y vuelves a venir y vuelves a venir y vuelves a venir, lo que Martín Lutero quería ilustrarle a este joven es si permaneces, si estás obedeciendo. Y hoy día muchos dicen que son cristianos, pero no obedecen. No puede existir un evangelio que no produzca obediencia. Si no hay obediencia, entonces no estamos en la categoría del que oye mi palabra. Y si no estamos en la categoría del que oye mi palabra, no estamos en la categoría del que cree al que envió a Jesús, no tenemos vida eterna, vendremos a condenación en algún momento y no hemos pasado de muerte a vida. Entonces, no es tan sencillo el simple hecho de decir: ah, sí, hice una oración, que la Biblia ni siquiera habla de la oración del pecador o algo así. Sí, estoy yendo a la iglesia. El hecho de que vayas a la iglesia, el hecho de que estés escuchando el evangelio, no significa que lo has recibido, que lo has creído, hasta que se pueda palpar con una obediencia, ¿sí? Ahora, el segundo punto que dice el Señor Jesucristo es: el que cree al que me envió. Pregunta: ¿quién envió a Jesús? El Padre, ¿sí? Entonces, nosotros, dice Jesús, necesitamos creerle al que le envió, necesitamos creerle al Padre. Pero ¿en qué sentido le creemos al Padre? Porque muchos creen en Dios. Hay muchas personas que dicen: sí, finalmente yo creo que hay un Dios, yo creo que hay un ser extraordinario, etcétera. Pero ¿en qué sentido le creemos al Padre? Vamos a Juan 3:16 para que veamos en qué sentido vamos a creerle al Padre. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesús está diciendo: el que cree al que me envió. Y esto significa entonces que creer al que envió a Jesús es creer que el Padre envió al Hijo para que crean en el Hijo y no se pierdan, mas tenga vida eterna. Lo voy a decir en otras palabras. Creer al que me envió es creer que solamente Dios envió a la única persona que podía resolver el problema del pecado, y que el problema del pecado se va a resolver solamente a través de Jesús, no a través de la religión, no a través de los santos, no a través de una virgen, no a través de un intercesor, etcétera, solamente a través de Jesús. Por eso Jesús está diciendo: el que cree al que me envió. El que le cree a Dios: ah, yo creo que Dios envió a Jesús y que Jesús es la única solución para el pecado. Si alguien dice: no, es mi religión, no, es mi creencia, no, es mi virgen, no, es mi esto, no, entonces no has creído al que le envió y por lo tanto no tienes vida eterna y por lo tanto vendrás a condenación, como el Señor lo está diciendo. Entonces el Señor ha dicho: el que oye mi palabra, el que cree al que me envió, ese tiene vida eterna. Ahora, ¿qué significa que tiene vida eterna? Esta palabra vida eterna nos habla de una vida superior, de una vida que es impartida por el Hijo. Recordemos nuevamente Juan 5:21. Vamos a Juan 5:21 para recordar este aspecto que nosotros ya habíamos visto en la sesión, en la última enseñanza que tuvimos del Evangelio de Juan. Juan 5:21. Les recuerdo, el Señor dijo: porque como el Padre levanta a los muertos espirituales en sus pecados y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Entonces Jesús está diciendo: el que oye mi palabra, el que cree que Dios envió a Jesucristo para resolver el conflicto del pecado y que es el único Cordero de Dios que va a resolver el problema del pecado, ese tiene vida eterna. Ahora, esa vida eterna es nada más y nada menos que la vida impartida por Jesucristo mismo. Una vez que estábamos muertos espiritualmente, Él nos dio vida, entonces es la vida
misma de Dios en nosotros. Una vida impartida por el Hijo es una vida superior. Ahora, vean que Jesús está diciendo, tiene vida eterna. El verbo que está utilizando es que ya la tienen. La vida eterna entonces comienza desde esta tierra. El día que nosotros partamos de esta tierra, esa misma vida va a continuar. La que se va a interrumpir por un momento es la vida física, va a cesar la vida física, pero continuará lo que ya inició en esta tierra, que es la vida eterna, la vida de Dios. Y al tener la vida de Dios, entonces esto nos habla de una vitalidad, esto nos habla de que podemos caminar, podemos ser preservados, podemos continuar en los caminos de Dios, ¿sí? Ahora, dice después el Señor entonces, esta persona, el que oye mi palabra, el que crea al que me envió, les garantizo, él ya tiene vida eterna. Y luego dice, no vendrá a condenación. ¿Qué significa que no vendrá a condenación? Jesús ha advertido en la última enseñanza, vimos que Jesús dijo, habrá un juicio, en ese juicio yo seré el juez, serán juzgados por el Evangelio. Entonces Jesús está diciendo, si tú tienes vida eterna, porque has creído al Padre que me envió, porque has recibido mi palabra, tú no vendrás a condenación. Lo que significa es que nunca serás condenado. Y esto entonces nos habla de que Jesús queda como pleno sustituto, suficiente sustituto, y su obra perfecta y completa. Y luego termina diciendo, porque esa persona ha pasado de muerte a vida. ¿A cuál vida? A la vida que le imparte el Hijo de Dios, que ya vimos Juan 5:21, ¿sí? Pero para pasar de muerte a vida, ¿qué implica? Si Jesús está diciendo, pasaste de muerte a vida, ¿qué implica? Que tú estabas, ¿qué? Que tú estabas muerto, ¿sí? Entonces, aquí viene una gran pregunta. Pero ¿cómo es que Jesús está diciendo que el muerto pasa de muerte a vida? ¿Cómo es que el muerto escuchó la voz del Hijo de Dios? ¿Cómo es que un muerto puede escuchar al Hijo de Dios pasar de muerte a vida? Y aquí es donde nuestro razonamiento se entorpece un poco, porque uno dice, pues el muerto, ya hemos aprendido que el muerto no puede responder a Dios, no quiere caminar a Dios, no puede anhelar a Dios porque está muerto en sus delitos, en sus pecados, ¿sí? Pero vamos a ver la respuesta. ¿Cómo es que un muerto puede escuchar la voz del Hijo de Dios? Vamos a Juan 5:25 y vamos a entender lo que el Señor está diciendo, cómo opera esto que Él acaba de decir. Juan 5:25 dice, de cierto les digo otra vez, esto es muy importante, lo que les voy a decir es muy importante, y les digo otra vez, lo da en un sentido muy personal. Es nuevamente como si Jesús dijera, te voy a decir algo muy importante para mí, algo que viene de mi corazón, algo muy importante y te lo quiero compartir a ti. Y luego Jesús dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y aquí vamos a entender entonces este aspecto, cómo es que un muerto puede escuchar la voz del Hijo de Dios, cómo es que un muerto puede pasar de vida a muerte, porque está diciendo, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Bueno, vamos a ver este versículo. Primero, cuando dice viene la hora y ahora es, esta expresión viene la hora y ahora es, hace referencia a la venida del Señor en el ámbito de la historia, ¿sí? Es como si Jesús dijera, ahora por cuanto ya he venido a esta tierra, viene la hora en que yo vendré a esta tierra, ahora he venido a la tierra, entonces dice, a partir de ahí dice, los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces es como si Jesús dijera, puesto que yo, el Hijo de Dios, entro en la historia humana, entonces a partir de este suceso, los muertos pueden escuchar la voz del Hijo de Dios. Ahora, ¿a qué muertos se está refiriendo? Sin duda alguna, se está refiriendo a los muertos que Jesús resucitó en el tiempo de su ministerio, pero el énfasis de todo el texto tiene que ver con los muertos que están muertos en sus delitos y sus pecados, como estábamos cada uno de nosotros. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1, para ver cómo es que estábamos cada uno de nosotros, o cómo es que están algunos de nosotros el día de hoy todavía
en esta condición. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿sí? Lo que está significando aquí es que estábamos muertos. Y nuevamente, otra vez, el punto al que quiero llevarlos. Si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, significa que vivíamos para el pecado, significa que queríamos solamente pecado, significa que no nos interesaban las cosas de Dios, significa que aunque quisiéramos buscar a Dios, no podíamos seguir a Dios porque un muerto no puede hacer nada. Entonces, ¿cómo es que Jesús está diciendo? Ahora es, con mi venida es que los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios y las que la oyeren vivirán. O sea, la pregunta aquí es, ¿cómo puede un muerto oír la voz del Hijo de Dios? ¿Cómo puede un muerto oír la voz de Jesús hablando? Y la única forma que existe es que ese muerto deje de ser muerto y que ese muerto sea resucitado. Y es precisamente lo que el Señor va a hacer. Ahora, aquí estamos hablando de la soberanía de Dios en la salvación, que Dios es quien salva a quien Él quiere y que salva incluso a los muertos, aquellos que están incapacitados para responder, Él los salva. Pero esto también no nos va a eximir de otro aspecto que necesitamos nosotros entender, que es la responsabilidad humana. Porque por un lado está la soberanía de Dios salvando a los muertos, pero por otro lado están todos los imperativos en el Evangelio de Juan que dice: el que crea, el que siga, el que obedezca, el que venga. Entonces también está la responsabilidad humana. Y con esto no estoy diciendo que tú eres el que acepta al Señor porque estás muerto, no puedes ir en dirección a Él. Pero aún en tu muerte espiritual, el Señor no exime la responsabilidad humana. Quiero que vean un texto, nada más para ilustrar esto que acabo de decir, Hechos capítulo 16, 14, para que veamos un texto aquí muy ilustrativo, muy evidente, para que podamos comprender este aspecto, ¿sí? Que por un lado, si bien el Señor, la salvación es del Señor, pero por otro lado hay responsabilidad humana, pero no eres tú, no es tu responsabilidad la que te salva, es el Señor el que te salva, pero no estás eximido de la responsabilidad humana. Vean Hechos 16, 14, ¿ya lo tienen? Dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Escuchen con atención. Pablo está predicando. Entre estas personas que se encontraban ahí estaba esta persona llamada Lidia, y dice que ella estaba oyendo. Una acción totalmente humana, una acción que está cuadrando en la responsabilidad humana. Ella era responsable y estaba poniendo atención, estaba escuchando. Y luego dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿sí? Ella fue salvada entonces, ¿por qué? Porque el Señor Jesús le dio vida a ella entendió lo que Pablo estaba hablando y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y después fue salva, y dice el texto que el Señor la salva, ¿sí? Entonces, aquí quiero que vean un aspecto. Ella estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. Vamos a pensar por un momento. Si ella, en vez de haber estado oyendo, hubiera estado dormida, hubiera estado cabeceando, hubiera estado pensando en otra cosa, ¿ustedes creen que el Señor le hubiera abierto el corazón a ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía? La respuesta es, solo Dios lo sabe, si Dios lo hacía así porque la salvación es de Dios. Pero aquí lo que quiero que vean es que no se exime la responsabilidad humana. El hombre tiene que ir en dirección a Dios. Y alguien puede decir, pero es que el hombre no puede porque está muerto. Pues aún así está estos imperativos, tienes que venir al Señor, tienes que caminar hacia Él. Él es quien va a dar vida, Él es quien va a provocar que pasen de muerte a vida, pero no exime de responsabilidad
humana, ¿sí? Ahora vamos al versículo 26, Juan 5, 26. En el 25 ya vimos entonces, de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahora el versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, ¿sí? Entonces aquí está presentando al Padre como la fuente de la vida, y por cierto, aquí la palabra vida no se utiliza el término bios, sino el término zoe, que nos habla de una vida especial, una vida muy particular, nos habla de la vida de Dios, y se presenta a Jesús también como la fuente de la vida. Ahora, veamos Juan 1:4. En Juan 1:4 dice el Evangelio, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero ahí nos está hablando, ya lo habíamos, cuando vimos el capítulo 1, vimos que aquí se está refiriendo a la vida física, que la vida física la da el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, aquí en el versículo 26, Juan 5:26, cuando dice que así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, se nos está presentando entonces al Hijo como fuente de vida, de la vida eterna, de la vida de Dios, del Zoe de Dios, de esa misma vida que Dios tiene, y por eso el Señor ha dicho, han pasado de la muerte hacia la vida porque han escuchado las palabras de Jesús, ¿sí? Y dice el Señor, ahora es cuando los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios. ¿Qué implicación tiene esto? Que el Señor va a resucitar a aquellos que están muertos en sus pecados, aquellos que y van a poder escuchar el Evangelio de Dios. Pero como lo expliqué, no está eximiendo la responsabilidad humana, porque algunos han llegado a decir, de lo que estoy hablando prácticamente es la doctrina de la predestinación, aquellos que el Señor ha predestinado, y muchos llegan a decir, bueno, pues a mí el Señor no me predestinó por eso, bueno, entonces yo no lo busco, yo vivo en pecado y demás. Es terrible lo que están diciendo ellos. Aún así, el Señor está exigiendo que cada uno de ellos deben de caminar en dirección a su voluntad, porque Él es el dueño de esta tierra, porque Él es el dueño de la vida de todos los seres humanos, entonces no se exime la responsabilidad humana. Y por último, versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Vean dos extremos. Por un extremo, en el versículo 26, el Padre es fuente de vida, también le ha sido dado al Hijo ser fuente de vida. Y versículo 27, y también el Hijo tiene la autoridad de hacer juicio, como ya lo había dicho, por cuanto es el Hijo del Hombre, ¿sí? Y aquí nuevamente Jesús está recordando y está diciendo, habrá un juicio. En ese juicio yo tengo toda la autoridad para juzgar a los hombres. Ahora, vean que el texto dice, por cuanto es el Hijo del Hombre, como que da la explicación, da la justificación el Señor y dice, yo tengo todo el poder del juicio porque yo soy el Hijo del Hombre. Esta expresión Hijo del Hombre nos habla de la humanidad de Jesús. Entonces, alguien que vino como hombre, alguien que vivió como hombre, alguien que estuvo entre nosotros como hombre, alguien que fue puesto en la cruz como hombre, alguien que fue crucificado como hombre, como Dios y como hombre, pues este Hijo de Dios, este Hijo del Hombre, este Dios hombre, es el mejor calificado para juzgar a un semejante, para juzgar al hombre. Entonces vemos que el Señor está diciendo, en el juicio serán juzgados por un semejante, por el Hijo del Hombre, por alguien que sí es Dios ciertamente, pero que también es hombre. Y termina el texto diciendo, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y aquí el Señor entonces está cerrando esto que ha dicho, que ha sido muy aterrador y que ha sido muy bondadoso, muy maravilloso. Y termina Jesús diciendo, no se maravillen de esto. ¿De qué? ¿Cuál es el contexto? No se maravillen de que yo puedo trabajar en el día de reposo. No se maravillen de que yo soy igual a Dios, porque el Padre no ha descansado hasta ahora, el Padre trabaja, yo también trabajo. No se maravillen de que yo les estoy diciendo que yo soy Dios. No se maravillen
de que el juicio me ha sido dado a mí. No se maravillen de que habrá un juicio. No se maravillen de que yo doy vida al que quiero. Y después de todas estas expresiones que ya las vimos en esta enseñanza y en la anterior, Jesús termina con una sentencia rotunda, con algo que se va a verificar en la vida real en los próximos años. Dice, vendrá un tiempo, una hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, ¿sí? Dice, vendrá una hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces, aquí lo que Jesús está diciendo es que se avecina el evento más terrorífico de toda la historia, cuando en todos los lugares donde estén restos humanos se van a levantar los muertos. En los panteones, en los mares, en lugares donde han escondido personas muertas, de ahí se van a levantar todos estos muertos, y estos muertos saldrán de sus sepulcros, que bueno, tiene la idea del lugar donde están los muertos, y acto siguiente, después de todo este acto tan terrorífico, imagínense, todos los muertos de todo el mundo levantándose en un mismo momento, todos ellos van a oír su voz, la voz del Hijo de Dios, lo cual es totalmente irónico, y lo cual nos significa lo siguiente: Dios ganó, no el hombre. Fíjense, aquellos que no escucharon la voz de Dios, esas palabras del Evangelio, esas palabras de ven a mí, de camina hacia mí, de yo voy a perdonar tus pecados, aquellos que lo rechazaron, que no lo obedecieron y que en algún momento de sus vidas mueren físicamente, van a terminar por escuchar su voz. Solamente que habrá una distinción en el tono de voz. La voz que el día de hoy están rechazando, dicen, es una mentira, solamente fue un profeta, solamente fue un maestro, no es cierto, no tengo tiempo, no eres importante, no te quiero, Jesús, etcétera. Piensan que están rechazando una voz tierna, tenue, que les está diciendo ven. Pero el día de mañana, cuando esto se cumpla, van a escuchar la voz del Hijo de Dios en su investidura de juez, y será lo más terrible que ellos van a experimentar. Porque de hecho, ellos son levantados de la muerte, si se dieron cuenta. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, lo que significa que van a resucitar. Pero pregunta, ¿dónde estaban ellos mientras están muertos? Vamos a Lucas 16:23 para que comprendamos un aspecto. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, no ha sido salvado por el Señor Jesús, y toda la connotación que tenemos, no ha sido salvado porque ha rechazado al Hijo de Dios, porque no ha escuchado la voz del Hijo de Dios, esa persona, en el momento que él muere, va a un lugar de castigo, a un lugar de tormento. Y Lucas 16:23 nos da una pequeña ilustración. Dice, hablando del rico y Lázaro, cuando el Lázaro muere y va al lugar de tormento, dice, y en el Hades, que aquí la palabra Hades es el griego para el Gena del Antiguo Testamento, que tiene que ver con el lugar de los muertos, con un basurero, ¿sí? Así lo describe Jesús, porque el basurero judío era un lugar donde constantemente estaban quemando, se metía lo inservible, la basura, y aquí la idea es que va lo inservible, y curiosamente Romanos dice, aún se hicieron necios, y el griego dice, ellos mismos automáticamente se hicieron inservibles, ahí va la basura. Entonces, estas personas que rechazaron al Hijo de Dios, que pecaron contra el Hijo de Dios, van a un lugar de tormento. Ahora mismo que yo estoy hablando, están en el lugar de tormento muchas personas. ¿Quiénes? Quienes no han sido salvados por el Señor. ¿Sí? Ahora, mucha atención. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Pregunta, ¿la palabra tormentos se encuentra en singular o se encuentra en plural? En plural, lo que significa que están siendo atormentados de distintas formas, de muchas formas. Y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, etcétera. Y aquí en esta narración dice, permite que tan solo con una gota de agua en su dedo para que refresque mi lengua.
¿sí? La sed, el calor, el fuego es uno de esos tormentos, pero hay múltiples tormentos. Bueno, estas personas que están en sus tormentos, que están siendo atormentados, que no es cierto de que me voy al infierno, que ahí en el infierno te veo y ahí seguimos la fiesta, no, están sufriendo, es un sufrir constante, un dolor, la conciencia se va a agudizar y será también la conciencia que estará plagando de dolor a esas personas porque van a decir, pero sí escuché, pero no hice, pero ¿por qué lo hice? Entonces, constantemente, un lugar, lo describe el Señor como un lugar oscuro, entonces ya no hay luz, es el peor lugar al que puedes ir y al que muchos ya están en ese lugar y al que muchos el Señor está advirtiendo y por eso Jesús está diciendo se puede evitar este juicio. Bueno, estas personas que están ahí, Juan 5:28 dice, el Señor Jesús dice, vendrá una hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces, esto significa que tanto los que han sido salvados como los que no han sido salvados, en algún momento el Señor los va a volver a llamar y lo que ellos van a escuchar, escuchen con atención esto es impresionante. Todos los que están siendo atormentados en el lugar de castigo están escuchando pues sus propias voces de congoja, de auxilio, de dolor, etcétera, de tantas cosas y demás. Y la próxima voz que van a escuchar ellos será sus propios nombres de parte del Hijo de Dios diciendo, levántense del sepulcro y vengan para acá. Entonces, en ese momento, algunos dicen, entonces los tormentos van a terminar. No, porque si bien ellos salen de los tormentos en los que están en este momento, ellos se encuentran al tormento de tormentos, porque están escuchando la voz del Hijo de Dios. Y van a escuchar y van a ver al Hijo de Dios, y yo esto lo puedo ver a través de la Biblia, que ellos al ver al Hijo de Dios van a escuchar esa voz que es como una voz de trueno, y van a ver esas manos horadadas, las cuales ellos rechazaron, las cuales ellos dijeron que odiaban porque amaban más sus pecados, pero esa voz que saldrá del Hijo de Dios ya no será, vengan, sean salvos, sino que será, vean el versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, ¿aquí qué significa lo bueno? Lo bueno no es que la salvación sea por obras. En Juan 3:21 ya habíamos visto, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué es hacer lo bueno? Hacer lo bueno es creer en Jesús. Y una vez que crees en Jesús, caminas en la vida que el Señor te está pidiendo. Entonces, aquí hicieron lo bueno, obras malas tiene que ver con la naturaleza de la persona. O sea, los que fueron redimidos por el Señor, los que no fueron redimidos por el Señor, los que creyeron al Hijo de Dios, los que no le creyeron. Pero vean, y los que hicieron lo bueno, los que en vida escucharon al Hijo de Dios, los que en vida sí dijeron, Señor, tienes la razón, yo soy un pecador, ellos serán salvados, saldrán a resurrección de vida. Dice Mateo, a ellos el Señor les va a decir, vengan benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor, ¿sí? Pero a los otros, dice más, los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Sí, fueron resucitados porque el Señor les tiene que dar un nuevo cuerpo, un cuerpo con las condiciones necesarias para que sean lanzados al lago de fuego y en el lago de fuego sus cuerpos sufran la quemadura, el dolor, pero no sean consumidos. Y entonces ellos están pasando de tormentos impresionantes al peor de los tormentos. Y el peor de los tormentos, más que el lago de fuego que será por toda la eternidad, el peor de los tormentos yo considero es que vieron al Hijo de Dios, escucharon esa voz que rechazaron en esta tierra y va a ser el chasco más grande de sus vidas. Tuvimos al Señor, tuvimos la oportunidad de caminar con Él y finalmente Dios ganó, Dios tuvo la razón. Se van entonces al lago de fuego, a la condenación eterna, con todo
y sus argumentos, es que Dios no existe, es que no tengo tiempo, es que esto y aquello, y a ver si de todos esos argumentos alguno de ellos les salva. Por supuesto que no les va a salvar. Y Jesús entonces está diciendo que esto va a suceder. Y si Jesús lo dice, es porque así va a suceder. Ten la certeza. Y ten la certeza de que en ese evento vas a estar tú. Habrá dos clases de personas solamente. Los que hicieron lo bueno, que salen a resurrección, o los que hicieron lo malo, los que salen a condenación. Solamente dos tipos de personas. O ese día vas a ver al Señor como tu Salvador y vas a correr a sus pies, o ese día el Señor te va a decir, apártate de mí, maldito, porque no te conozco. Dos caminos, dos personas, dos destinos. Y finalmente serán entonces levantados, resucitados para enfrentarse con el juez del universo y ser condenados eternamente con el juez, ante el juez del universo. Y lo irónico es que este juez del universo el día de hoy está extendiendo su misericordia y nos acaba de decir dos veces, de cierto te digo, mira, de mi corazón te digo, puedes evitar el juicio si escuchas mi voz, la voz del Hijo de Dios. Entonces, concluimos, no podemos evitar este evento, no podemos evitar la resurrección de los muertos, no podemos evitar que ahí nuestro papá, nuestro abuelo, nuestros hermanos, nuestros familiares, ahí van a estar, las personas que más queremos. Y solo Dios sabe en qué categoría de personas van a estar. No podemos evitar los miles y miles de gritos de pavor, de terror, de miedo atroz, cuando millones sean juzgados y lanzados a un lago de fuego eternamente. Pero lo que sí podemos evitar el día de hoy es ese juicio a través del Hijo de Dios, que gracias a su misericordia, Él en este día está extendiendo su gracia y está diciendo, ven, acá está el camino, aquí está la salvación, puedes evitar el juicio a través de creer en Él. Y obviamente esto no sería una situación de, para evitar el juicio, bueno, creo en Él, no. Que sea la grandeza de su misericordia, la grandeza de su amor y la grandeza de nuestro pecado de decir, Señor, tienes razón, soy pecador, soy malvado, ayúdame, y eso te va a librar del día de mañana, aunque ahora no lo digas, ellos finalmente van a terminar diciendo, soy pecador, soy malvado, pero ya no habrá más oportunidad porque escupieron a la cara al Hijo de Dios que los quería, que les extendía esa salvación. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu bondad. Señor, estas palabras que hemos leído en esta enseñanza y en la anterior son palabras muy fuertes. A veces no nos gusta ver a Jesús como un juez, no nos gusta ver a Jesús enviando a una condenación eterna, pero Jesús mismo lo ha dicho a través de su palabra. Señor, qué terrible por aquellos que en este momento ya están, Señor, en una eternidad, en un lugar de tormentos, ya están siendo atormentados. Qué terrible que ellos, el día de mañana, ese tormento se va a interrumpir porque van a escuchar la voz del Todopoderoso diciendo, Roberto, Carlos, ven, levántate. Y van a escuchar su sentencia final. Pero lo terrible es que van a ver al Hijo de Dios que rechazaron con sus pecados, a ese Cordero que fue inmolado, del que se burlaron, del que lo menospreciaron, y ahora lo verán en toda su gloria, en todo su poder y en una calidad de juez. Señor, ese es el sueño más terrible, la pesadilla más grande, pero será una realidad. Y esto, Señor, que nos lleve a hoy mismo postrarnos en nuestros pecados y decir, Señor, yo merezco ir a ese lugar porque te he ofendido, porque he pecado contra ti, porque hay maldad en mí, porque yo sigo amando el pecado. Pero hoy, Señor, tu invitación, Señor, tu salvación está para cada uno de nosotros. Jesús dice, si oyes al Hijo de Dios, si crees al que le envió,
tienes la vida eterna. Si oyes que yo puedo salvarte, si crees que el Padre me envió porque yo soy la única solución para tus pecados, tienes la vida eterna. Pero para eso necesitamos, Señor, reconocer que estamos en pecado, reconocer que estamos en condenación. Y esto es una obra que solamente tú puedes hacer. Danos vida, Señor, en medio de nuestra muerte espiritual. Danos vida, Señor, para escuchar la voz. Ahora, Señor, no en ese día, ahora escuchar la voz tierna del Hijo de Dios y decir, sí, Señor, perdóname, límpiame, te necesito, ayúdame a caminar contigo. En el nombre de Jesús, Señor, usa tu palabra y salva con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén.